Muy bien, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a empezar la clase del día de hoy, la clase de Historia Universal. Y pues vamos a hoy a hablar de un país muy fuerte en el mundo, muy poderoso, un país muy conocido, ¿no? Un país, por ejemplo, que contiene pues el puente de Los Ángeles, ¿no? Un país que tiene un estado llamado Virginia, ¿verdad? Es un país que ha hecho muchas películas también, ¿no? Gran cantidad de películas así filmadas, pues, ¿no? Con gran cantidad también de superhéroes. Ese país pues muy conocido y ya imagino que sabes a qué me refiero a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? ¿Has viajado a Estados Unidos? ¿Todavía no? Bueno, vamos hoy un poco a hablar sobre la historia de este gran país, un poco de cómo nació este país. ¿Se parecen algo de Estados Unidos a nosotros? ¿No? Vamos un poquito a darnos cuenta que sí, tiene algunas cosas que han pasado también en el Perú. Así que vamos a hablar un poco de su historia, de cómo nacieron los Estados Unidos, sobre todo en una etapa que es la etapa de su independencia. Eso se llama la independencia de las 13 colonias y vamos a empezar un poquito. Chicos, recuerden ustedes que son los vikingos, ¿no? Que llegan a América, ¿no? Del Norte, antes que Colón descubren América. Pero posteriormente, muchachos, ¿no? Ustedes saben que un grupo, en Estados Unidos vivían pues, ¿no? Unas tribus, gran cantidad de tribus, pero posteriormente llega un grupo de ingleses, ¿no? Salen de Gran Bretaña, salen de Inglaterra, cruzan el Atlántico buscando un mejor futuro, ¿no? Estos ingleses buscaban vivir su fe en paz, eran muy creyentes, era gente muy trabajadora, ¿verdad? Muy laboriosa, buscan salir un poco de las guerras que había en Inglaterra, sobre todo guerras por religión. Entonces, esos colonos, ¿no? Van a ubicarse en lo que es hoy Estados Unidos, en América del Norte, ¿ya? Y con el tiempo van a independizarse de Inglaterra, van a renunciar, pues, un poco, ¿no? A su país de origen, ¿no? A Gran Bretaña. Vamos a ver por qué exactamente. Este proceso de independencia, miren, parecía la independencia de Perú, ¿no? Se va a iniciar en 1773 y va a durar hasta 1783 con la paz de Versalles, donde ya definitivamente se acepta la independencia de estos colonos, ¿no? En Norteamérica, que son hoy día Estados Unidos. Así que vamos a empezar un poquito, ver su historia, ¿no? Como ustedes chicos ven el mapa, ¿no? Acá está América del Norte, ¿no? Salen de Inglaterra estos colonos y se ubican acá, en el este de América del Norte. ¿Ya? Acá está justamente en las costas, ¿verdad? Acá está el Atlántico, y van a fundar tres estados, ¿no? Massachusetts, Nueva Hampshire, Rhode Island, New York, Pensilvania, New Jersey, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, ¿no? 13 colonias. Eh, esta gente es muy trabajadora en realidad. Lo curioso es que no va a ocupar el oeste, ¿no? Esta zona de acá, porque acá habían tribus, pues, ¿no? Solo se ubican en esta, ¿no? Como diría, en las costas, ¿no? de América del Norte. Recuerden ustedes que Juan Caboto, que era un explorador italiano, ya había en 1497 viajado y había visto muchas tierras como para el cultivo, ¿no? Como para la crianza de animales. Entonces recuerden también que la reina, ¿no? Isabel de Inglaterra había regalado incluso una isla, ¿no? La isla de Roanoke al corsario Walter Raleigh. Recuerden que un corsario era un pirata que trabajaba para un gobierno, para un imperio, ¿no? En ese caso Raleigh pues trabajaba para Inglaterra y le regalaron una isla, imagínense, tremendo regalo. Y como les comenté un poquito, ¿no? Repito que debido a crisis, a problemas religiosos en Inglaterra, estos escapan y llegan pues acá a fundar con el tiempo América del Norte. Se cuenta que cuando llegaron al comienzo, dice que se morían de hambre, ¿no? Pero dice que aparece una tribu de indios, pues, ¿no? Que los apoyan, le dan alimentos y les salvan la vida. Entonces, en memoria de ese día de ayuda y agradecimiento, en Estados Unidos se crea el Día de Acción de Gracias, ¿no? Como les decía, repito, en memoria, ¿no? De esa ayuda, ¿no? Ellos querían agradecer a estos indios que les dieron de comer y los ayudaron a sobrevivir. Entonces vamos a, ¿no? Un poco a ver un poco qué pasa después, ¿no? Con su historia. Recuerden que estos estados, ¿no? Vamos a, por ejemplo, dividirlos, ¿no? En los estados del norte, por ejemplo, que están acá, y los estados del sur. Vamos a ver un poco cómo trabajaron. Recuerden ustedes que estos grupos tienen una creencia bien interesante. Ellos decían, si me va bien económicamente, si trabajo fuerte y me va bien económicamente es porque Dios me está bendiciendo. De modo que si yo soy pobre, ¿no? O no tengo mucha riqueza y no trabajo es porque Dios me está dando una condena. Entonces, esta creencia los va a ayudar a ser muy trabajadores, ¿no? Y por ejemplo, en el norte, ¿no? Vamos a notar que ellos van a dedicarse, ¿no? Al trabajo en las granjas, van a ser propietarios de tierra, van a hacer objetos de mano a mano, ¿no? Manufacturas de cuero, lana, lino,
van a trabajar el hierro, van a hacer armas, casas de madera inclusive, se dedican a la pesca. Y solo los que no tienen nada van a irse hacia el oeste, ¿no? A buscar un mejor futuro, ¿no? Donde vivían los indios. Y un poco lo que es las colonias del sur van a también a dedicarse al cultivo del tabaco, el maíz, el arroz, la caña de azúcar, el algodón. Y sobre todo van a trabajar con esclavos negros, ¿no? En las haciendas. Recuerden que también capturaron muchos indios, pero los indios no querían dejarse esclavizar. Y muchos indios preferían suicidarse o escapar antes de volverse esclavos. Sin embargo, los esclavos negros sí lograron adaptarse, ¿no? A las haciendas y trabajar pues las tierras en las colonias del sur, ¿no? Hasta que saben, ¿no? Que después Abraham Lincoln va a luchar, ¿no? Para su libertad de los esclavos negros. Bueno, chicos, ¿por qué se independizan? No, vamos a ver por varias razones. Vamos a ver brevemente algunas. Primero, Inglaterra les cobra impuestos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Inglaterra había estado en la guerra de 7 años, ¿no? Contra Francia. Inglaterra había ganado, pero ustedes saben que toda guerra causa, ¿no? Crisis económica, porque no se gasta en tropa, no se gasta en armas, se gasta en alimentos. Entonces, todos esos gastos Inglaterra estaba en un momento crítico. Y como sabe estas colonias, ¿no? De ingleses que viven en Estados Unidos, dice, oye, le está yendo bien económicamente, vamos a pedirles impuestos. Y eso va a generar un poco, ¿no? Esta protesta y después esta independencia de las colonias, ¿no? También recuerden que estaban también las ideas de la ilustración, ¿no? Recuerden las ideas de que el pueblo tiene el poder, que si el rey es injusto se le puede sacar, ¿no? Entonces estos pueblos, como digo, van a con el tiempo liberarse. Y pues recuerden ustedes, chicos, que es un cambio también de época, ¿no? El rey era un impedimento para desarrollar una economía más libre. Entonces la burguesía, también estos burgueses, ¿no? Norteamericanos van a buscar esa libertad económica para vender, ¿no? Sin que tanto el rey se meta, ¿no? Ahí un poco a imponer sus, ¿no? sus derechos, a cortar la libertad económica, etcétera, ¿no? Entonces todas estas cosas van a confluir en la independencia de Estados Unidos. Ya, entonces así se empieza el tema, ¿no? Les cobran impuestos, ¿no? Impuesto al té, que es impuesto al timbre, que es un sello para periódicos, para documentos, un sello que legaliza el documento, le van a cobrar este impuesto. Ellos se van a decir, no, no estamos de acuerdo, y al final le van a anular el impuesto, ¿no? También luego van a hacer un paquete de impuestos, ¿no? Por ejemplo, el papel, al carbón, al tinte, al vidrio, y también el impuesto al té. Y estos norteamericanos tampoco van a aceptar, ¿no? Estos impuestos, porque son, como el nombre dice, obligados, ¿no? Impuestos obligatorios. Y como represalia, los norteamericanos van a decir, prohibido comprar a los ingleses, ¿no? Como protesta al recibir estas imposiciones de la colonia inglesa. Ya, igual los ingleses también terminan anulando estos impuestos, excepto el impuesto al té, que es el único impuesto que continúa. Recuerden que solo Inglaterra le vendía té a Estados Unidos, entonces le van a subir los precios y los norteamericanos pues van a estar muy molestos, ¿no? Y van a hacer un conjunto de acciones. Vamos a ver la primera acción. Recuerden, chicos, que los norteamericanos, ellos decían, ¿no? No nos importa que nos cobren impuestos, ¿no? A la larga, pues no estamos prósperamente, podemos, ¿no? apoyar. Lo que nos molesta es que no nos hayan preguntado, ¿no? Recuerden que estas colonias norteamericanas eran gente muy democrática, ¿no? Gente que se reunía en asambleas, gente, ¿no? Que incluso hacía juicios, ¿no? Que daba ciertas libertades. Entonces, esa imposición es la que les molesta a ellos, ¿no? Y en represalia por el té, van a botar cargamentos de té disfrazados de indios hacia el mar como protesta, ¿no? Eso va a generar que los ingleses, ¿no? Cierren el puerto de Boston y también, ¿no? De que tengan una especie de penalidad, incluso van a mandar un ejército, una tropa, ¿no? Para luchar contra ellos como represalia. ¿No? Estos se reúnen, ¿no? Los rebeldes se reúnen en el primer congreso de Filadelfia y reclatan una rebeldía, ¿no? Comercial contra Inglaterra, no van a comprar a los ingleses, ¿no? Como protesta por esta imposición también del té, ¿no? Luego se da este segundo congreso de Filadelfia, donde ya, ¿no? Debido a que no hay solución, van a formar pues un ejército, ¿no? Al mando de George Washington para luchar, porque ya no se han perdido un poco, ¿no? Las negociaciones con los ingleses, ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya no vas a poder, ¿no? amistar con, ¿no? con ellos, así que se va ya a luchar, ¿no? Como medida definitiva, ¿no? Ante un poco la intransigencia de los ingleses, ¿no? Y al inicio dice, ¿no? Que cuando luchaban los norteamericanos contra los ingleses era complicado, porque los norteamericanos, ¿no? Eran pueblos que no eran muy guerreros, ¿no? Ellos eran trabajadores más bien, iban a perder muchas batallas. Sin embargo, los ingleses eran tropas, ¿no? Profesionales, entonces el único modo de poder vencer, ya que habían perdido las primeras batallas, va a ser por medio de guerrillas, ¿no? Que son ataques y luego huidas, ¿no? Atacan, llegan de sorpresa y huyen, ¿no? Es la única forma de poder afectar al ejército inglés.
Y luego después en medio, chicos, en la batalla se firma, ¿no? Se reúnen los patriotas y firman, pues, ¿no? La Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que se da el 4 de julio de 1773. Ahí, ¿no? Redacta ¿no? el acta de independencia y la redacta Thomas Jefferson, ¿no? La firman patriotas como Benjamin Franklin, John Adams, Robert Livingston, Roger Sherman. Y en esa declaración, pues, ¿no? Afirman lo siguiente, ¿no? Primero que todos tienen derecho a la vida, a la igualdad y a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Hablan también de la justicia, que no hay justicia sin el consentimiento del pueblo, recuerden las ideas ilustradas, y que todos los pueblos, dicen ellos, tienen derecho, pues, a rebelarse si hay una imposición, una tiranía del rey, ¿no? En ese caso, ¿no? Ellos van a, como hasta el día de hoy, pues, ¿no? Celebrar su independencia el 4 de julio de cada año, ¿no? Muy bien, entonces chicos, se pasa, ¿no? al momento de la guerra, se da la primera batalla de Saratoga, ¿verdad? Donde los patriotas van a vencer por fin. Y en ese momento, pues, los países como España, Francia y Holanda deciden apoyar a los patriotas norteamericanos. Pero no gratis, sino con el fin de, con el tiempo, ¿no? Si vencen a Inglaterra, poder recuperar sus tierras. Y al final va a ser así, van a ellos, ¿no? Lograr recuperar muchas tierras que los ingleses les habían quitado, ¿no? Luego se da la batalla de Yorktown también, donde vence, pues, ¿no? También los norteamericanos con apoyo de Francia, de forma definitiva, ¿no? Se firma la paz, muchachos, ¿no? Y donde Inglaterra acepta, ¿no? Ya la independencia de Estados Unidos. Lo bueno fue que en ese momento en Inglaterra había un gobierno tipo liberal, ¿no? Que hablaba de la libertad, ¿no? De la democracia. Entonces va a ser más fácil que se firme el tratado y Inglaterra acepte, pues, ¿no? Esta independencia de esas colonias norteamericanas, ¿no? Este nuevo gobierno dice que cuando ya logran, pues, ¿no? vencer, dice que las 13 colonias deciden un poco ya separarse, pues, ¿no? Porque ya no estaban bajo Inglaterra. Pero se reúne, pues, un grupo, ¿no? de representantes y deciden mejor unirse, ¿no? Y van a formar un poco los Estados Unidos, ¿no? Que son varios estados, ¿no? Un poco independientes, pero que tienen un tronco común, que es un presidente, ¿no? Un poder ejecutivo, legislativo, que un poco va a dar cara, ¿no? Y va a permitir, pues, ¿no? Un poco que se organicen estos estados, ¿no? Repito, independientes cada estado, ¿no? Con sus leyes hasta el día de hoy, pero que responden a un gobierno central, ¿verdad? Entonces, su primer presidente, ¿quién va a ser? El famoso George Washington, ¿no? Ellos también aceptan 3 poderes del Estado y su gobierno dura 4 años, ¿no? Chicos, también algo negativo es que, pues, los esclavos negros siguieron siendo esclavos, ¿no? A pesar, miren, de todas estas ideas modernas, de esta libertad, siguieron siendo esclavos. Igual los indios siguieron siendo exterminados, muchas poblaciones, ¿no? Y lastimosamente, pues, siempre en la historia, ¿no? Vamos a ver cosas así, ¿no? Grupos que son lamentablemente desfavorecidos. Miren que el Perú le pasó lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Con el caso del virreinato con los indios. Entonces, pues, así es, ¿no, chicos? La historia. También nos hemos liberado también de España, ¿no? Algo muy parecido a los ingleses. Y pues ese tipo de gobiernos pues hay que mantenerlos, ¿no? De la libertad, hay que mejorarlos también. Y pues seguir caminando, pues, ¿no? Y aprender siempre, ¿no? De las cosas que nos pasan en el camino. Bien, chicos, entonces acá vamos a terminar la clase. Hemos hecho un resumen breve de la historia de Estados Unidos. Ya hoy día, ¿no? Está formado por 50 estados. Y bueno, vamos entonces a finalizar con unas preguntas para que reflexionen y podamos pues copiarlas en el cuaderno y nos encontramos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.